Buenos días, estamos en Revista Semana para un Facebook Live con la candidata a la presidencia de la República, Clara López Obregón, que nos acompaña en esta mañana. Nos pueden seguir por Facebook Live y más tarde encontrarán la entrevista en semana.com. Los invito a que durante este tiempo, durante estos minutos, me hagan llegar las preguntas que quieren que a su vez yo le transmita a la doctora Clara López. Desde el día de ayer ya tengo algunas que ustedes han enviado y que en el transcurso del diálogo le iré presentando. Bienvenida, doctora Clara. Segunda vez que se presenta usted a la presidencia. Sí, señor. Estaba yo haciendo recolección que hace 4 años, por esta etapa, todavía no había campaña. Y ahora parece que empezó a arreciar demasiado temprano para mi gusto. ¿Por qué será? Pues yo pienso que tiene que ver mucho con ese periodo de 8 años con la reelección presidencial, que la gente está animosa no solamente en presentarse como candidatos, como se ha visto el gran número, sino en términos generales los medios de comunicación y la gente ya rápidamente pasemos a la próxima etapa. ¿En qué va a ser distinta esta campaña? ¿Cómo ve al país hoy comparado con hace 4 años? Bueno, yo creo que estamos hoy en una coyuntura que posiblemente nos retrotraiga a como estábamos hace 4 años, porque yo veo que se está extendiendo la violencia en el país. Tenemos demasiados casos de asesinatos individuales, de líderes sociales, de reclamantes de tierras. Siento que hay una crispación en el ambiente. Entonces, lo que pensábamos que iba a ser la campaña para hablar de la esperanza del futuro, que es el mensaje que yo llevo en el corazón, uno ve que hay fuerzas oscuras que están tratando de devolver las manecillas del reloj a la etapa previa al acuerdo de paz que se firmó entre el gobierno y las FARC. Y desde el punto de vista de su campaña, ¿en qué va a ser distinta a la de hace 4 años? Bueno, pienso que esta campaña va a ser mucho más propositiva. Yo plantearía que hoy en Colombia necesitamos algo que no hemos hecho a lo largo de nuestra historia, es encontrar un punto de encuentro, un hilo conductor que nos permita entre todos construir una visión compartida de nación. Siempre cada cual se ha preocupado por presentar su punto de vista, el punto de vista de su partido, como si todo eso tuviera fronteras, pero la colombianidad es lo que está hoy a la orden del día y me parece que nuestra campaña se va a enfocar mucho más en buscar todo ello que nos pueda unir como colombianos, no abandonando las diferencias, sino construyendo unidad y después a partir del diálogo ir resolviendo una a una las diferencias. Ahora, las diferencias paradójicamente tienen mucho que ver con el proceso de paz, que pensaría uno que era un factor para unir al país y más bien nos ha polarizado. ¿Cómo hacer para defender la paz? Usted la ha defendido, usted ha defendido el proceso, incluso entró al gobierno para defender el proceso. ¿Cómo hacer para que la paz no nos divida sino nos una? Yo pienso que tenemos que ponerle contenido a la paz. La paz no es un concepto abstracto, algo por allá en las nubes. Para mí, por ejemplo, la paz, si me preguntan hoy para los jóvenes de Colombia, está centrada en las oportunidades, tanto de educación como de trabajo. Yo no puedo concebir la paz, por ejemplo, si no hacemos algo, pero urgente, para reclamar y refortalecer la educación pública, especialmente la educación superior, que se ha convertido en un cuello de botella para muchos jóvenes. Pienso que con lo importante que ha sido el programa Serpi lo Paga, una sociedad no es justa si no le brinda el derecho y la oportunidad a todos los jóvenes para seguir su educación superior. Hoy un título universitario es lo que era en nuestra generación, en las generaciones anteriores, el título de bachillerato, es el pasaporte para un ingreso verdaderamente bien remunerado a la fuerza laboral. Entonces pienso que esos son los discursos que han hecho falta y los compromisos que han hecho falta, porque a la gente hay que mostrarle que la paz son oportunidades. La paz no es eso que nos han pintado, que uno además ni entiende, porque siguen en el mismo reclamo durante 5 años y pareciera que no hay nada que lo resuelva.
hablemos del futuro. Yo creo que eso es lo que le está haciendo falta al país para unirse alrededor de la paz. Y en cuanto al proceso en sí mismo, aunque usted propone que miremos más hacia el futuro, cosa que me parece muy constructiva, ¿usted cree que quedó bien hecho? Mire, yo creo que el acuerdo es bueno. Acepto, todo el mundo tiene críticas. ¿Qué tal que todos pensáramos igual? Pero es como cuando usted firma un contrato de cualquier índole, un contrato de compraventa. El vendedor pone sus condiciones, el comprador pone sus condiciones. Seguramente es un punto de encuentro entre la aspiración del uno y del otro. Ninguno de los dos piensa que es enteramente satisfactorio, pero firman el contrato. Después el vendedor no puede decir, mire, yo le vendí la casa, pero me voy a quedar con el solar, que es un poco lo que está pasando con la discusión alrededor de la Justicia Especial para la Paz. ¿Sí? Firmamos un convenio, el presidente le puso su rúbrica en ejercicio de claras facultades presidenciales, reconocidas aún por la oposición. El Congreso lo refrenda, la Corte Constitucional lo avala, y ahora quieren decir que no es un compromiso de Estado. No, los compromisos son para cumplirse, y ahora no podemos pretender vender la casa sin el solar. Sí, interpreto bien si lo que usted nos está diciendo es que si usted es elegida presidenta, la paz no va a mirar hacia atrás, no va a mirar hacia los acuerdos, sino va a mirar hacia qué hay que hacer para consolidar, digamos, una reconciliación. Sin lugar a dudas. O sea que no habría, digamos, revisión de lo pactado. No, nosotros cumpliríamos a pie puntillas todo lo que está pactado, implementarlo de buena fe, cumplirlo con fidelidad, pero construir futuro. Es que lo que está a la orden del día en el próximo cuatrenio es pagar la deuda social acumulada durante tantos años del conflicto. Vamos a tener que mirar con mucha seriedad eso que le causa tanto miedo de la Justicia Especial para la Paz a tanta gente. Hay que resolver el tema de la tierra en Colombia, no a rajatablas, no vamos a irrespetar el derecho a la propiedad privada, eso lo compartimos, está consagrado en nuestra Constitución, pero nadie puede pensar que toda esa gente despojada, 6 millones de hectáreas fueron despojadas durante los últimos 20 años del conflicto. Tenemos que hacer algo, tenemos que reparar a las víctimas y tenemos que devolver la esperanza al campesino de que va a poder vivir de su tierra. Ningún campesino puede vivir sin tierra y pienso que ese es uno de los puntos centrales que tiene que resolverse en el próximo gobierno. Esa posición suya es muy distinta, por ejemplo, a la de Germán Vargas, ex vicepresidente de la República, con quien usted compartió, me imagino, reuniones de Consejo de Ministros, etcétera. Correcto. En el día de hoy estamos viendo que es probable el retiro de Cambio Radical. La bancada de ese partido no está votando la ley que establece la Justicia Especial para la Paz, que la reglamenta, la ley reglamentaria. ¿Qué opinión le merece esa actitud? Mire, la única verdadera esperanza de construir una paz amplia, generosa, está en resolver los problemas de fondo. Y los problemas de fondo no son las críticas que, entre otras cosas, hizo el fiscal, y todas ellas constructivamente fueron incorporadas en el proyecto que se está debatiendo. Yo pienso que lo que hay detrás de Cambio Radical es un posicionamiento precisamente alrededor de este tema central de la tierra. La pregunta es, ¿la tierra despojada se va a quedar en manos de los despojadores o se le va a devolver a sus legítimos dueños y poseedores? Y pienso que esa es la gran preocupación con la JEP, porque la JEP va a hacer justicia por primera vez en el país. Es que estamos acostumbrados a la cifra que anunció el fiscal cuando tomó posesión del cargo. Él dijo que la impunidad en Colombia es del 95, del 99%. Y pensamos que esta Justicia Especial para la Paz, por primera vez, con todo y que las sanciones son muy congruas con lo que tiene que ser un proceso de paz, no son las de la justicia ordinaria, pero la diferencia entre las de la justicia ordinaria y las de la JEP es que las de la JEP tienen altísima probabilidad de ser aplicadas. Y creo que eso es a lo que le temen los que se están oponiendo a que se concrete ese que es la columna vertebral de los acuerdos de paz.
Quisiera volver un poquito a la campaña, doctora Clara. Juan David Chinome Torres le envía la siguiente pregunta. ¿Cómo va a repeler las campañas políticas basadas en la posverdad, en el odio, en las cadenas virales y demás difundidas a través de redes sociales? Mira, Juan David, uno no puede repeler eso. No hay repelente para la mentira. No hay posibilidad alguna. Y quiero decirle pues que aunque hace 4 años eso no estaba tan vigente, durante los últimos 4 años han arreciado campañas de difamación de varia índole en la página web, en las páginas web, perdón, en las redes sociales. Entonces, pues uno lo que le toca es con este cuero de cocodrilo que se ha venido generando a punta de recibir golpes, seguirlos recibiendo, ponerle una sonrisa, buscar que la gente entienda que eso no es la campaña son las propuestas y el mensaje de esperanza que tenemos que darle al pueblo colombiano. Nosotros, si no miramos para adelante, nos vamos a quedar como en Sodoma y Gomorra, convertidos en estatuas de sal mirando para atrás. ¿Por qué ha proliferado tanto ese tipo de hacer campaña? Bueno, yo pienso que es como la novedad, y todo el mundo vio que le fue muy bien al presidente Donald Trump, que logró llegar a la presidencia de la República, y en gran medida muchos le han adjudicado a la cantidad de estrategias de esa índole que se adelantaron en las páginas web, en las redes sociales, y que incluso vienen las acusaciones de que eso tenía involucrados espionajes, otros países y demás. No sé, yo creo que es un país que tiene que recuperar la senda de los valores, y si vamos a construir una paz duradera, no puede ser sobre la fragilidad de las mentiras y de los engaños. Y yo creo que el pueblo colombiano despacio va aprendiendo a distinguir entre hablar desde los principios y hablar desde la mentira. ¿Se ha degradado la política? Bueno, yo creo que la política en mucho de su ejercicio ha estado degradada por mucho tiempo. Lo que pasa es que uno no puede generalizar. Ni todos los políticos han degradado la política, ni todos los políticos hacen política sin principios. Yo diría que el gran reto, el gran desafío en este proceso electoral es tener la valentía de distinguir. Cuando yo presenté la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia del paramilitarismo, que se convirtió en ese gran proceso de parapolítica, yo lo que escribí en mi carta a la Alta Corte fue decir: mire, ustedes tienen que investigar al Congreso todo, en su conjunto, para que nosotros, los votantes, sepamos en quiénes podemos confiar y en quiénes no podemos confiar. Porque venían señor Mancuso y otros de presentarse en el Congreso de la República y habían salido, pero con qué arrogancia, con qué insolencia, decir que ellos habían elegido a más del 30% del Congreso de la República. Pero ese 30% no podía contaminar al otro 70%. Y fíjense que se adelantó muchísimo en esa dirección. Yo le pediría a los votantes ahora que tenemos que hacer lo mismo. Uno no puede juzgar a todo el cuerpo por los hechos de algunos, así sea una enorme cantidad de personas. Tenemos que aprender a distinguir y dejar la generalización, porque así sí es fácil. No, yo no me meto en la política porque eso es un campo minado, es un campo sucio, y va a dejar que otro decida por usted. No creo que eso sea un buen consejo. Doctora Clara, esta parece ser una campaña en la que se van a producir coaliciones, porque como usted decía, hay una proliferación de candidatos, más de 30, entre los que han anunciado que se van a presentar por firmas. Y Harold Herrera precisamente le pregunta qué tipo de coalición estaría dispuesta a hacer. Primero le pregunta, ¿aceptaría una coalición con la derecha de Uribe, Santos, Lleras? Y luego le pregunta, ¿aceptaría una coalición con izquierda, Petro, Fajardo, etcétera? Bueno, fíjese que son las mezclas que hace de derechas e izquierdas, le muestra a uno que hoy en día el calificativo es bastante subjetivo, porque hay metido en la izquierda gente que no es necesariamente de izquierda y en la derecha gente que no es necesariamente de derecha. Yo creo que esa clasificación es importante para clasificar ideas, pero no a las personas. Entonces, ¿qué planteo? Pues la primera alianza tiene que ser con la gente. Yo lo que veo cuando voy a recoger firmas por todo el país
es que los intereses de la gente de a pie no son los intereses de los políticos que están como ubicándose para ver cómo les va mejor en las elecciones y mantener su espacio de poder. Pero la alianza con la gente es mirar cuáles son los temas que ellos quieren que sean resueltos y alrededor de los cuales tenemos que sentarnos los que estamos en estos procesos de aspiración en la política a construir el consenso necesario para sacarlos adelante. Y los temas son los de siempre. Uno no puede dejar de hablar cómo vamos a reestructurar el sistema de salud. Este sistema ya no dio el resultado esperado y todo indica que si no le hacemos una reingeniería profunda no vamos a poder tener la cobertura universal que todos deseamos. Eso es un tema de coalición programática, no es un tema de derechas y de izquierdas. Lo mismo con lo que hablaba anteriormente. Nosotros tenemos que llevar la gratuidad en la educación superior a todas las universidades públicas de Colombia para darle acceso a los jóvenes. ¿Con quién vamos a hacer la coalición para garantizar un gobierno que sea capaz de tomar esas decisiones que implican decisiones de gasto público, decisiones de redistribución del presupuesto nacional? Me parece que esa alianza con la gente es la que nos va a dar el hilo conductor para una alianza generosa y amplia, que desde luego parta de la base que vamos a cumplir los acuerdos de paz. Mire, si no cumplimos los acuerdos de paz, no vamos a poder avanzar, porque no hay nada que destruya más riqueza y que impida el desarrollo democrático de un país que una guerra de baja intensidad como la que se empezaría a ver con degradaciones distintas a las que hemos visto en el pasado. Uno oye a personas que estuvieron con el no, que hablan de reconstruir la alianza por el no. Y también en el lado del sí, uno oye a algunos líderes que quieren reconstruir la alianza por el sí. ¿Esta última es reconstruible? Pues yo pienso que hoy en día la gente que está en favor de que se cumplan los acuerdos y pasemos a la etapa de construcción de reconciliación y paz, incluye mucho más que los que hicimos la campaña del sí. Debe incluir con seguridad a muchas personas que votaron por el no y a un enorme grupo de personas que no salieron a votar. Entonces a mí me parece que esa alianza de sacar adelante la esperanza en este proceso electoral también va más allá de las alianzas del sí y del no, aunque puede partir de ellas. Y yo creo que una gran alianza de las personas que están ya listos para que pasemos la página y nos pongamos a construir, a reconstruir, a incluir a la gente excluida de la sociedad, a ponernos en función de combatir esa desigualdad tan profunda en que tenemos una economía en que unos pocos ganan y la gran mayoría está perdiendo. Es lo que está a la orden del día. No me puedo imaginar que nos dediquemos solo a las alianzas mecánicas de la política, porque eso no va a reflejar el sentir del corazón, del alma de la gente. Un poco en ese sentido, Julián Tangua, que nos acompaña, le pregunta, ¿qué diferencias hay entre usted y Jorge Robledo? Bueno, yo pienso que son diferencias que surgen de la brega política. Yo al senador Robledo lo respeto mucho en su actuación como senador, pero en la actuación interna del partido no tuvo la grandeza de competir y le dio una vuelta a los estatutos para excluir a la competencia, y me parece que eso fue lo que significó que yo no pudiera continuar al interior del partido. Además que en esta etapa pienso que los partidos han dejado de tener la significación necesaria para lo amplio que tenemos que afrontar el proceso de construcción de una nueva visión de país. Eso es mucho más allá de una repartición política, eso es mucho más allá de las vanidades o personalidades que podamos tener los políticos. Eso va a un compromiso profundo con ser capaces de dejar de lado nuestras propias aspiraciones para unir a un enorme
grupo de personas alrededor de las aspiraciones de la gente. El mismo Julián Tangua le pregunta por Humberto de la Calle, y la pregunta es, ¿está pensando irse desde ya con Humberto de la Calle? Bueno, habría que preguntarle a Humberto de la Calle si él está dispuesto a irse con alguien, ¿no? Yo estoy en plena disposición de conversar con Humberto de la Calle, con Juan Fernando Cristo. De hecho, he hablado con ambos de ellos, también con el doctor Gaviria y el doctor Galán. A mí me parece que todos tenemos mucho en común y creo que ahí hay las bases para que podamos construir ese programa de cara a la gente que implica una enorme voluntad política. La gente piensa que reestructurar el sistema de salud se hace técnicamente, no, requiere una decisión política de fondo, lo mismo que la educación gratuita en las universidades públicas, con la cobertura necesaria, con la ampliación de matrícula. Son decisiones de fondo alrededor de las cuales va a ser necesario que empecemos el debate y ponernos un plazo de tiempo, porque tampoco se hacen de la noche a la mañana. Pero sí tenemos que empezar a debatir los temas de la gente y no quedarnos solamente en los temas de la política. Una diferencia entre esta campaña y la de hace 4 años, en el caso suyo, es que usted estuvo en el gobierno, fue ministra de Trabajo, y Franci Valderrama tiene una pregunta que es, ¿qué hizo cuando fue ministra de Trabajo? Bueno, eso fue una oportunidad verdaderamente impresionante para aprender y para aportar. Pero voy a contar las cosas concretas. Sacamos adelante la prima de servicios para las empleadas domésticas y los conductores y los jardineros de familia, una prima que les significa un salario adicional al año. Aumentamos la licencia de maternidad de 14 a 18 semanas y dejamos establecida la normatividad que debe entrar a regir ya dentro de un año para que las empresas de más de 50 trabajadores tengan en sus instalaciones salas de lactancia para las mujeres que regresan de su licencia de maternidad. Avanzamos enormemente en temas de derechos de la mujer, incluyendo en el servicio público de empleo toda una línea de capacitación, formación y empoderamiento de la mujer en el mercado laboral, que es algo verdaderamente extraordinario. Hemos logrado que muchas mujeres a través de ese servicio logren aquellos puestos y cargos como manejo de maquinaria pesada, que son los que mayor remuneración consiguen en el mercado laboral y que estaban antes vedados para las mujeres. Logramos también para las mujeres algo muy importante, que fue la constitución de la subcomisión de concertación en materia laboral, que no existía, y la parte central del ministerio, que es la inspección, vigilancia y control, pusimos en cintura la tercerización ilegal, imponiendo más de 220.000 millones de pesos en multas a varias empresas que son intercambiables por formalización laboral, y logramos las formalizaciones laborales más grandes de los últimos tiempos en el SENA y en Avianca, entre muchas otras cosas que pues a uno le da como pena seguir hablando, pero una muy importante. Nosotros teníamos un proyecto muy robusto en materia de reparación de víctimas y allí sacamos un decreto que creo que empieza ya a surtir sus efectos, que le concede una pensión de invalidez a víctimas del conflicto armado que hayan quedado con situación de discapacidad grave. Entonces, pues trabajamos en varios campos y desde luego quedó mucho por hacer. Uno cuando piensa que un año es mucho tiempo, apenas se vence, uno cae en cuenta que es un espacio muy corto de tiempo para hacer todo. Pero pues recibimos un ministerio que tenía proyectos en curso, dejamos un ministerio con proyectos en curso, y lo que se tiene que mirar no es lo que hace una persona, es lo que hace toda la construcción colectiva de equipos que permanecen y de equipos que cambian en función de satisfacer el derecho laboral. El derecho laboral en Colombia está muy de capa caída y la verdad es que es una de las áreas donde tenemos que fortalecer muchísimo. Dejamos una amplísima agenda de proyectos de ley en discusión en la Comisión de Concertación Laboral que espero que hagan parte de la agenda de la próxima campaña electoral.
Como experta en asuntos laborales, que lo es no solamente como ministra de Trabajo, sino porque académicamente usted ha estudiado estos temas durante muchos años, ¿qué opina del conflicto que hay actualmente en Avianca, que es un conflicto posiblemente de los más, no sé, traumáticos en el campo laboral porque afecta a mucha gente? Bueno, en primer lugar, yo pienso que nunca es aceptable que la gente se pare de la mesa. Me parece que ha sido mal llevado. Uno debe conversar, dialogar hasta el cansancio. Y a mí me llamó mucho la atención que a la ministra la hubieran dejado los empresarios sentada en la mesa una medianoche cuando había todavía espacio para dialogar. Yo soy partidaria de un diálogo social amplio, profundo. El tema de los pilotos viene con quejas muy profundas de tiempo atrás. Hay que recordar, por ejemplo, que una relación laboral tan importante no la rige el Código Laboral como corresponde, sino la Aeronáutica Civil, que es un ente administrativo. El proyecto de ley que incorporaba el tema de las tripulaciones al Código Laboral desafortunadamente no hizo tránsito en el Congreso de la República. Así es que ahí hay un campo muy amplio para dialogar y ponerse de acuerdo. Y yo sigo insistiendo, esa huelga se puede arreglar conversada. Y la amenaza de ilegalidad hace parte de uno de los proyectos que nosotros dejamos en la Comisión de Concertación Laboral. Mire, hay más de 20 sentencias de la Corte Suprema de Justicia pidiéndole al Congreso de la República que legisle sobre la huelga en los servicios públicos esenciales. Y hay muchos casos en los cuales hay partes del servicio que pueden entrar en huelga y otras partes que no. Eso se tiene que regular y se tiene que concretar. Pero satanizar el derecho de huelga me parece equivocado, lo mismo que abusar de él. Así es que el consejo y el esfuerzo que tiene que hacer, la ministra ha hecho un esfuerzo muy, muy grande, tiene que persistir en él, dialogar y no imponer. O sea, ¿usted dejó un proyecto de reglamentación de la huelga en los servicios públicos? Sí, está en la Comisión de Concertación Laboral, al lado de 6 otros proyectos muy importantes, pero este es fundamental porque es un mandato de las altas cortes, porque es un área muy gris, en que no hay la regulación, hay muchas sentencias, entonces eso es lo que está hoy en cuestión y en discusión, y no podemos restringir tanto el derecho de huelga como que no se pueda hacer en lo que subjetivamente uno u otro considere un servicio público esencial, sino se tiene que normatizar. Y nosotros dejamos un proyecto bastante bien estructurado porque tiene en cuenta todas las sentencias de la Corte Suprema de Justicia en esa materia. ¿Y ese proyecto debería salir de la concertación para presentarse al Congreso? Exactamente, pero no tuvimos éxito en la concertación. Y obviamente pues eso debe continuar para buscar acuerdos. Muy importante. Muy, muy importante. ¿Y cuáles serían criterios objetivos para establecer cuándo la huelga sí debe ser legal y cuándo no en los servicios públicos? Bueno, la Corte Suprema de Justicia ha establecido que cuando se afecte la vida de las personas, cuando se afecte de manera grave el orden público, y hay otra serie de criterios que se pueden desmenuzar. Por ejemplo, pasemos a un área que hoy no está en conflicto. Todo el mundo dice la salud es un servicio público esencial, nadie lo duda. Pero no es cierto que haya prohibición total de hacer huelga en la salud. Obviamente no se pueden parar las urgencias, no se pueden parar los servicios de las salas de cuidados intensivos, pero hay otras áreas en las cuales pueden perfectamente hacer uso de ese derecho legítimo que se desprende del derecho de asociación y de negociación colectiva, como por ejemplo el de las citas médicas. Entonces, uno ahí tiene que valorar, como siempre lo ha hecho la Corte Constitucional, un derecho fundamental frente a otro, y no negar ni uno ni otro completamente, sino buscar una conciliación de derechos para que no quede desprotegido ninguno de ellos y desde luego que nunca se ponga en riesgo la vida de un ser humano. ¿El mismo caso sería la educación?
En el mismo caso, creo que... O sea, hay unos aspectos de algunas actividades relacionadas con la educación en las que sí se podría y otras en las que no. Y que se puede regular de una manera que se garanticen. En la educación yo diría que hay un tema un poco más extremo, que son los niños, pero en las universidades no están los niños de por medio. Entonces, el país tiene que abrirse. Estamos en un discurso antilaboral, antisindical, que estuvo atravesado por el conflicto armado. Hay que recordar, Rodrigo, que hubo 5.000 dirigentes sindicales asesinados durante el conflicto armado, que tenemos en curso procesos de reparación colectiva ordenados por la Corte Constitucional y por las Cortes Internacionales en materia laboral. Entonces tenemos que recuperar un poco esa tolerancia y entender que en relaciones asimétricas empiezan a generarse tensiones que se tienen que resolver de alguna manera para equiparar las cargas. Usted no puede dejar la relación laboral solamente en manos de cada individuo, porque el poder de la empresa es tan superior que se vería se ve en una desventaja manifiesta el trabajador individual. De ahí el derecho fundamental de asociación del cual se desprende la negociación colectiva y de fracasar ella, el derecho de huelga. Hay otro asunto que tiene que ver con el trabajo, que es el de las pensiones. Hay mucha preocupación por el costo que tiene en el presupuesto nacional ese hueco de las pensiones. Algunos hablan de la necesidad de una reforma, pero obviamente es una reforma que es muy difícil. ¿Usted qué piensa sobre el tema? Bueno, lo primero es el hueco. El hueco lo llaman subsidio y mucho de ese hueco es una deuda pensional. Recuérdese que el Seguro Social y Colpensiones tienen el llamado régimen de prima media, que implica generar una reserva técnica que era voluminosa en el caso del Seguro Social y que heredó Colpensiones, pero que se fue utilizando para muchas cosas, salvamento de bancos, etcétera, a lo largo de la historia. Y recientemente se descapitalizó, se utilizó el capital acumulado para satisfacer las pensiones hasta quedar totalmente a cargo del presupuesto nacional. Entonces, esas son decisiones de política, pero lo que hay ahí en gran medida es una deuda de la descapitalización o de la utilización de las reservas pensionales para hacer pagos, no de flujo, sino ya de capital. Y lo que tenemos hoy en día es un sistema en el cual mucha de la gente no tiene posibilidad de pensionarse, porque la flexibilización laboral ha acabado con la estabilidad laboral. La gente no logra acumular las pensiones, las semanas necesarias para optar por la pensión, y en el régimen individual muchos no alcanzan a ahorrar el capital necesario para recibir una pensión de salario mínimo legal. Entonces sí se tiene que hacer una reestructuración del sistema pensional, entre otras para acabar con esos privilegios odiosos de las altísimas pensiones que se comen las pocas que hay, lo que costaría garantizar el salario mínimo legal para cientos de miles de pensionados. Entonces, hemos hablado durante muchos años en el país del sistema de pilares, un pilar inicial solidario que vaya, por ejemplo, hasta 2 salarios mínimos legales, que se ha complementado por un segundo pilar también obligatorio para más altos ingresos, y ya después de cierto nivel, si usted quiere una megapensión, pues ahórrela a lo largo de su vida de manera voluntaria. Pero eso no nos resuelve el tema de la protección social básica para, por ejemplo, la gente del campo, la gente de los sectores informales de las ciudades que nunca han podido ni siquiera acumular un día de pensión. Entonces, para ellos tenemos que tener un piso de protección social y se pueden combinar todos los mecanismos que están hoy en su sitio. Colombia Mayor
los beneficios económicos periódicos, que podían llegar esos dos a acumular un pilar previo hasta llegar al salario mínimo legal, pero eso es una reforma de profundas proporciones que implicaría que el régimen de prima media absorbiera el primer pilar hasta los 2 salarios mínimos y los otros estuviesen a cargo del régimen de ahorro individual. Y sobre el tema de la educación, le pregunto porque Sebastián Castaño Zuluaga pregunta, ¿qué plantea para salvar la educación superior y mejorarla? Ahí no hay respuesta distinta que un apoyo presupuestal muy grande por parte del Estado. La Ley 30 le hizo un flaco servicio a la educación superior porque limitó el aumento de su presupuesto anual al IPC, o sea, a mantener el mismo nivel en términos reales de 1990, cuando se aprobó esa ley. Entonces, no hemos podido ampliar en la universidad pública las matrículas de manera sustancial. Eso quiere decir que hoy en día muchos jóvenes no tienen la opción, porque ni sus familias pueden pagar esos préstamos tan gravosos del ICETEX, ni el muchacho es el primero de la clase para optar por ser pilopaga. Y eso es un error de país, es un error de sociedad. El ser humano necesita poder cumplir sus sueños y hoy en día no hay posibilidad para hacerlo si no es en la educación superior. Entonces tenemos que hacer un compromiso con los jóvenes de Colombia de ampliar la matrícula en la universidad pública con importantes recursos presupuestales que no le vayan a bajar la calidad, porque necesitamos docentes máster, doctorados. Eso implica gastos de funcionamiento que crecen muy por encima del IPC. Así es que el compromiso mío, y lo hice en la campaña anterior, lo planteé para Bogotá en la campaña de la alcaldía. Esto es garantizarle a los jóvenes gratuidad en la educación superior en las universidades públicas de Colombia, pero cuando digo garantía es ampliando los cupos, porque con los que hay, eso es un ser pilopaga de segundo nivel, eso no alcanza. ¿Y quién dijo que si uno no es el superpilo de la clase no tiene derecho a estudiar? Doctora Clara, en estas entrevistas, en estos diálogos que estamos haciendo con los precandidatos, casi siempre nos llega una pregunta de nuestra audiencia, de nuestros lectores. En este caso, Harold Herrera la hace. ¿Cuál sería su política contra la corrupción? Mire, la política contra la corrupción tiene que ser una estrategia integral, abarca toda la sociedad. En lo que tiene que ver con el Estado, 2 reformas fundamentales. Tenemos que garantizar un control fiscal de carácter previo y perceptivo, que abandonamos hace 20, 30 años, eliminando el control previo porque se había convertido en algo muy engorroso. En Estados Unidos, por ejemplo, el sistema de control interno, que fue el que se importó acá con base en indicadores de gestión, de resultados, en metas de cada funcionario, opera divinamente. Pero lo que no nos han contado es que allá tienen un mecanismo que se llaman los inspectores generales, las inspectorías generales, que son unas especies de revisores fiscales, revisorías fiscales de altísimo poder, que hacen la evaluación previa y perceptiva y posterior del gasto público en aquellas áreas donde se concentra la mayor inversión del Estado, en el sector defensa, en el sector de obras públicas, allí donde los riesgos son mayores. Entonces nosotros tenemos que recuperar eso para que no lleguemos solamente cuando ya está roto el plato a ver si podemos hacer qué, regañar a la persona y ponerle unos alcances fiscales que nadie tiene la capacidad de devolver, ni el Estado de conseguir. Segundo, la meritocracia. Mire, la Constitución del 91 impuso la carrera administrativa y no hemos logrado. Concurrentemente limitaron los gastos de funcionamiento del Estado. Entonces hay unos
cuadros administrativos en carrera. Y otra mitad que son los famosos contratistas. Los famosos contratistas son de verdad funcionarios públicos, sino que no tienen derechos, no tienen garantías laborales y no son escogidos por mérito. Ahí está el clientelismo en radiografía, en la peor especie, porque es que hay contratos de prestación de servicios de 2 semanas, de 1 mes, de 3 meses, y le cuentan a uno que muchos de ellos son en pago de servicios electorales. Pero la meritocracia no puede ser solamente para la base de la administración, tiene que llegar hasta los más altos niveles, porque usted lo que ve en los territorios son unas empresas casi que para delinquir, en que todos los puestos del Estado pertenecen a un sector político que es amo, señor y dueño de la comarca, no solamente en el sector público, incluyendo los cargos de elección popular, los nombramientos, los órganos de control y hasta la justicia, sino también de la propiedad del sector económico local. Entonces, así no funciona ninguna sociedad. Meritocracia. John Rawls lo decía, uno de los principios esenciales de la justicia es la igualdad de acceso a los cargos públicos. Y finalmente, Mocos lo ha dicho tanto, eso de que todos tenemos que poner. Mire, ninguna sociedad funciona si todos no adquirimos un compromiso ético en nuestra vida privada y en nuestra vida pública. Yo cuando era chiquita me mandaron a estudiar fuera. Yo estudié en Estados Unidos, Rodrigo, en un colegio en Virginia. Y lo que nos pusieron a nosotros en la primera semana de clase, después de habernos leído el reglamento del colegio, era lo que llamaban el Código de Honor. El Código de Honor era muy sencillo, que era igualmente responsable de infringir el reglamento del colegio la niña que cometía la infracción, que la niña, conociendo que la otra había cometido la infracción, no se lo decía a sus superiores. A mí me parecía que eso era... pues yo venía de una familia donde eso lo llamaban era acusetas, una cosa oprobiosa, porque eso es premoderno, eso es de la época anterior a la... Era cuando la sociedad se dividía en clanes, en tribus, en que para sobrevivir era el grupo pequeño el que tenía uno que salvaguardar. Pero cuando uno vive en una sociedad moderna, ese clan es la sociedad en su conjunto. Nosotros le podemos poner un policía a cada ciudadano. Todos tenemos que poner de nuestra parte y tenemos que cumplir todas las reglas, no solo las que nos convienen. Yo hice una encuesta y me chiflaron y todo y dije, bueno, ¿y ustedes usan Uber? Uber es ilegal. Entonces, en cosas pequeñas, en cosas grandes, tenemos que aprender a cumplir la ley y cuando no nos gusta, a cambiarla de manera democrática. Y eso tiene mucho que ver también con el tema de la corrupción con la justicia. Estamos en una crisis muy profunda. ¿Qué hacer? ¿Necesitamos ahí también una reforma? ¿Es un tema de instituciones? ¿Es un tema formal? Pues yo creo que todo el mundo ha dado en la llaga con lo del Tribunal de Aforados. Tribunal de Aforados y las funciones electorales. Pero eso solo allá en las altas cortes. De ahí para abajo. Y el clientelismo judicial, que es muy, muy socorrido. Allá también tenemos que ir a la meritocracia. Allá no puede ser que uno lo nombren juez o secretario por recomendación, sino que debe haber una meritocracia bien fundamentada y bien organizada. Pero también tiene que haber recursos. Mire, a mí me dicen que cada fiscal, cada juez tiene 400, 500, 800 procesos. Eso implica una mora en la justicia, que todos los litigantes se lo dicen a usted. A uno el cliente lo cambia de abogado cada 3 años. ¿Por qué? Porque en 3 años no se ha movido el proceso y piensa que es culpa del abogado. Hasta que por fin le aparece un abogado que dice, yo tengo un amigo. Y ahí es donde tenemos un problema muy, muy serio. Hay que acabar con la mora de la justicia y eso implica una estructuración eficiente de carácter administrativo, pero recursos, más jueces, más fiscales, más personal de apoyo. No hay otra manera. Cambiando un poco el tema, pero hay una pregunta de Feidegger Durango que me parece interesante dada la coyuntura que estamos atravesando y es, ¿qué piensa de la problemática venezolana? Yo agregaría a la pregunta de Feidegger
¿Qué debe hacer Colombia? ¿Cuál debe ser la actitud de Colombia hacia Venezuela? Algunos candidatos inclusive plantean que habría que endurecer la posición y hasta contemplar la ruptura de relaciones para tratar de forzar una democratización del gobierno de Nicolás Maduro. A ver, nosotros tenemos 2.000 kilómetros de frontera con Venezuela. Hemos vivido épocas de dictaduras feroces como las que hubo anteriores a la época de los años 50 y 60, donde por fin Venezuela recuperó la democracia. Y hemos tenido muchos enfrentamientos territoriales. Yo pienso que uno, en materia de relaciones exteriores, en primer lugar, como país, tiene que atender a su interés nacional. ¿Cuál es el interés nacional de Colombia frente a Venezuela? Su frontera y los 5 millones de colombianos que viven en Venezuela. Entonces, ¿qué hace buenos vecinos? Pues no meterse en los asuntos internos del otro. La Carta de la OEA tiene que operar de manera multilateral. Eso no es una responsabilidad individual de Colombia. Y a mí lo que me parece es que todos los esfuerzos que se vienen haciendo de carácter internacional para promover el diálogo tienen que seguirse y profundizarse. Pero mire, ya he visto varios articulistas proponiendo una carrera armamentista con Venezuela. Entonces, vamos a gastar los dividendos de la paz comprando armas para ver si ahora encontramos un enemigo en nuestro vecino. Yo creo que esos son malos consejos. Nosotros debemos continuar con una política de firmeza, de carácter multilateral, internacional, con el criterio que ha señalado el presidente Juan Manuel Santos de no propiciar ni aceptar ningún tipo de intervención militar en el vecino país. Y finalmente, doctora Clara, hay dos preguntas que nos vuelven a un poco la mecánica política, de lo cual ya hablamos al principio, pero pues... Toca. Una es de Eliana Torres, que pregunta qué haría en caso de no recoger la cantidad de firmas para su candidatura, y envía otra pregunta relacionada, que es si estaría dispuesta a inscribir su candidatura a la presidencia por el partido ASI. Son preguntas relacionadas. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande en recolección de firmas. El tema es cuántas le van a aceptar a uno en la registraduría, porque a uno le hacen tremendismo. Mire que la registraduría solo acepta 1 de cada 2 firmas. Otros dicen no, acepta 1 de cada 3. Yo pienso que nosotros hemos hecho un trabajo muy consciente y creo que nuestras firmas, que han sido firmas de militancia, ¿no? Que se va cada compañero y llena con mucha responsabilidad la planilla. Incluso nosotros hemos recolectado también los teléfonos celulares de las personas que nos firman, no de todas, pero de un gran número, para poder llamar a la persona y preguntarle, ¿usted sí firmó o no firmó? Porque nos han hecho mucho tremendismo sobre cuántas firmas acepta o no acepta. Y nosotros hemos firmado un acuerdo de voluntades con la ASI de cara a la elección de cámaras y de Senado, con el espíritu de ir fortaleciendo un proceso de conformación de listas que desde luego está abierto a otros sectores, porque queremos formar una lista capaz de sacar el umbral y elegir una buena bancada. Entonces estamos en ese trabajo y eso no excluye una convergencia hacia la presidencia de la República. Y Edgar Sarmiento Gómez le pregunta, ¿dónde se ubica usted políticamente? Yo me ubico, y lo he hecho siempre, en ese gran espectro de personas que hacemos la política desde los principios y desde los valores. Yo evalúo cada situación y cada circunstancia, y desde ese marco ético y conceptual general doy mis respuestas. Trabajo en equipo, no tengo dogmas y no soy sectaria, no me gustan los vetos, y por eso
tengo la disposición de hablar con personas de todo el espectro político, así tenga diferencias, porque precisamente eso es lo que enriquece la capacidad de dar soluciones, tener una escucha generosa de todos los sectores sociales, de todas las visiones políticas, para tratar de acertar en lo que pueda generar un mayor consenso. Los indígenas del continente americano tienen una versión muy hermosa de esa concepción, que es que se tiene que gobernar, que se tiene que mandar obedeciendo. Y usted no puede obedecer la voluntad popular sin escuchar absolutamente todas las voces. ¿Cuál sería el tema con el cual usted quisiera ser asociada por los electores en esta campaña y el día de las elecciones? Yo creo que el tema central es buscar una sociedad en la que no continuemos con esa carrera loca de que se concentra tanto la riqueza, el poder en manos de unas pocas personas que son las que terminan ganando en el proceso colectivo, cuando la mayoría se estanca o se queda atrás. A mí me gustaría una política del gana-gana para vencer esa desigualdad y que todos podamos ganar en este proceso. Una política que garantice la construcción de paz y la reconciliación, y por encima de todo el pago de la deuda social. Ya se acabaron las excusas, ya llegó el momento de orientar los recursos a satisfacer las necesidades de las mayorías. Pues muchas gracias, doctora Clara, por este diálogo con los lectores de semana.com. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos y los invito a que estén atentos para los diálogos que vamos a continuar con todos los aspirantes a la presidencia de la República.